Buenos días. Agradecer al Instituto Nacional de Seguros el honor y la posibilidad de estar en un evento definitivamente muy importante para el país, no solo por la temática, sino porque cuando uno ve el título, ve que estamos avanzando y máxime cuando hablamos de ya un segundo congreso y ayer escuchaba que ya invitan a un tercer congreso. Definitivamente esto es sumamente importante y va a producir efectos positivos. Hoy vamos a hablar o les voy a comentar y espero que sea de interés y les pueda servir algunas de estas cosas que vamos a mencionar. Pero para eso necesito retrotraerme un poquito de lo general a lo específico. Algunos de los objetivos o el objetivo que específicamente se pretende es que el día de hoy tengamos una idea del concepto riesgo como la génesis que tiene precisamente esa importancia para derivar de ello cualquier programa, cualquier acción o cualquier estrategia que nosotros tengamos. Vamos a valorar esa seguridad como una pandemia que definitivamente, ese problema de accidentabilidad como una pandemia que está afectando no solo a nuestro país, sino está afectando al mundo entero. Ahorita vemos, y aquí se han dicho algunos datos importantes. Vamos a ver también algunos aspectos sin entrar a profundidad, porque entiendo que eso se va a hacer aquí en otro momento, sobre la importancia de guiarnos en las normas 31.000, que es sobre riesgos, y la 39.000 sobre seguridad vial. Pero antes de entrar en materia, quisiera permitirme hacer este análisis que les mencionaba. Espero no aburrirlos, porque lo que se trata es como que homologuemos de alguna manera las premisas que nos van a llevar a tomar un cambio, pero un cambio de una forma ordenada. Si acaso pues les resulta redundante, yo les pido con antelación las disculpas, pero la idea es como que homologuemos estos conceptos. Y me voy a retrotraer a todas las reuniones o las 3 reuniones que se han hecho a nivel ministerial por la Organización Mundial de la Salud y que ha permitido que se generen estrategias desde el 2010 al 2030. Y me voy tal vez a la del 2015 que se hizo en Brasil, donde ya ahí se empezó a hacer un ligamen entre todo lo que se refiere a seguridad vial con movilidad y con los objetivos de desarrollo sostenible impulsado por Naciones Unidas. A partir de aquí, una serie de países empiezan a hacer este vínculo que resulta importante y que hoy nos permite hablar ya no solo de seguridad vial, sino que nos permite hablar de movilidad segura. Y más allá también se está hablando de movilidad sostenible. Para mí, creo más en movilidad sostenible porque abarca todo el tema, pero me parece que para darle un efecto de marca, hablar de movilidad segura y sostenible es interesante. Recién en febrero de este año, en Estocolmo, se hizo un análisis donde se valoró lo que se había hecho en el primer decenio y se vio que aunque había una serie de acciones que muchos de los países habían hecho, todavía la meta del 50% no se estaba alcanzando en muchos de ellos. Y ahora viene un nuevo decenio, el 2030, que busca que implementemos el tema, pero teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de este primer periodo que se ha venido trabajando. Y es que aquí hay que entender que si nosotros queremos hacer cosas diferentes, pues definitivamente vamos a tener que tomar las lecciones aprendidas y vamos a tener que innovar, ser más creativos y encontrar nuevas formas. Aquí, siguiendo las charlas, pues ha habido temas muy importantes como la forma en que algunos países han abordado diferentes temas y todo lo bueno que esas experiencias pueden traer, debemos empezar a utilizarlas. Sin embargo, yo quisiera llamar la atención sobre un aspecto de todo lo nuevo. Ya aquí se habla, como ustedes han visto, de movilidad laboral, perdón, de movilidad segura,
Y yo quisiera, para ir acercándome al tema, tratar de externarles lo que esta propuesta de Estocolmo, este documento, indica para ir aterrizando el tema que nos ocupa. Y cuando habla de la empresa y de la industria, dice instalar a las empresas e industrias de todos los tamaños y sectores que contribuyen al logro de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizados con la seguridad vial, aplicando principios de sistemas seguros a toda la cadena de valor, incluyendo prácticas internas a lo largo del proceso de adquisición, producción, distribución y que incluyan informes sobre el desempeño en materia de seguridad cuando se habla de sostenibilidad. Como vemos, es importante que tengamos este aspecto de una manera clara, porque la pregunta tradicional era, ¿quién tiene problemas o qué empresas van a tener problemas de seguridad vial? La respuesta inmediata podría ser aquellas que tengan flotillas vehiculares. Sin embargo, en este momento, la respuesta es no, señor, no, señores. Todas las empresas van a tener problemas de seguridad vial. Y si empezamos a caracterizar, y ahorita les indico por qué hay este cambio de idea, es porque nosotros vamos a encontrar diferentes actores en toda esta sociedad de trabajo, en toda esta cadena o tejido productivo de todos los países, y el nuestro pues no es la diferencia. Por ejemplo, tenemos que hablar del conductor trabajador, ese conductor que es un profesional del manejo, independientemente del tamaño de la unidad, va a utilizarla cerca de 8 horas o más horas para realizar una tarea. También en otro ámbito vamos a tener aquel conductor ejecutivo que no es por la ubicación que está en el organigrama de una empresa, sino es aquel que utiliza su vehículo, que utiliza su vehículo para trasladarse diariamente a su sitio de trabajo. Es un vehículo que lo utiliza nada más para llegar al trabajo y salir del trabajo a la casa. Luego tenemos un conductor más operativo, motorizado y no motorizado, que es aquellos que utilizan la motocicleta y que, como hemos visto, ha sido un medio importante de transporte en los últimos años y obviamente generador de riesgos y de accidentes fundamentalmente. Y ahora, la bicicleta también es un elemento importante, no solo de traslado, sino como un medio recreativo. Pero también no podemos olvidar al trabajador peatón, al que se traslada a pie normalmente. Claro, está usando transporte público. Y finalmente, a la persona visitante de muchas empresas, sobre todo aquellas empresas que tienen áreas de circulación importantes. Esas zonas también se deben incluir cuando hacemos una valoración y tratamiento del tema, partiendo de los riesgos que se generan. Entonces, como vemos, todas las empresas tendrán un problema asociado a la movilidad segura. No hay ninguna que se salve. Por eso es que ya se está hablando, y lo que les leía, que salió en la cumbre de Estocolmo, en esta reunión ministerial a principios de este año, es que ya se le da un papel importante. Y quiero rescatar algo adicionalmente a esto. El año pasado, en Medellín, que es una ciudad colombiana que ha hecho grandes esfuerzos en todo este tema, igual que algunas ciudades y países en Europa. Ayer escuchábamos la experiencia española, o antier, no recuerdo, donde ellos incluso han organizado, o más bien organizaron, un congreso de movilidad segura desde lo que se llama allá la Secretaría, algo así como municipal o de gobierno local de movilidad, Secretaría de Movilidad. Vean el concepto
que se está manejando. Aquí también se comentaba que esa nueva estrategia debe involucrar a gobiernos locales. Claro, totalmente. El gobierno central y las instituciones que lo conforman están para crear directrices, pero si queremos nosotros hacer el cambio, hay que empezar a operacionalizarlo desde los gobiernos locales. Y adicionalmente, la unidad de cambio por excelencia, obviamente, aparte de lo que son las familias, son las empresas. Esto nos lleva entonces al concepto que nos trae esta mañana. ¿Cómo hacemos para direccionar, dimensionar esas estrategias? Pues la única forma es partiendo de entender claramente lo que el concepto riesgo significa y también sabiendo cómo identificarlo, cómo valorarlo y cómo utilizarlo para crear esas estrategias, sean planes estratégicos a nivel de plan de negocio o a nivel de plan operativo. ¿Por qué? Bueno, porque el impacto que vamos a tener es sumamente importante si no lo consideramos. Al materializarse ese riesgo, fundamentalmente en accidentes, vamos a incorporar a la empresa un efecto legal importante. Vamos a estar, digámoslo así, jugando con algo que vale mucho para cualquier empresa, que es la imagen. Y además de eso, definitivamente, creo que coincidiremos todos y todas, que la productividad es clave en todo este tema. Algunos dirán, bueno, pero si se me accidenta un chofer, ¿en qué me va? Un conductor o conductora, ¿en qué me va a afectar la productividad de la empresa? Bueno, si se le accidenta a uno tal vez y no es serio, pues quizás no tenga un efecto importante. Pero sabemos que los accidentes de tránsito causan lesiones que conllevan una separación del puesto de trabajo de una cantidad importante de días. Y no solo cuando se trata de que esta persona operaba una unidad de la empresa, sino también cuando hace uso de su propio transporte o del transporte público para trasladarse y sufre un percance. Entonces vemos que el costo social, perdón, también es importante. Y finalmente, otro aspecto que llama la atención es el ambiental y que puede estar relacionado a cierto tipo de tareas o empresas, sobre todo aquellas que trasladan algún tipo de material peligroso. Entonces, vemos que aquí el tema nos va a llevar a algo importante, el efecto económico que va a tener sobre la organización. Entonces, partiendo de esto, tenemos que concentrarnos antes de cualquier acción, plan, programa, a identificar cuál es el riesgo que nosotros verdaderamente tenemos en todo este tema. En esta lámina, que es un estudio del 2011 del Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME de la Universidad de Costa Rica, es interesante ver cómo se entrelazan los factores que consideran el camino, la vía, los factores del vehículo y los factores humanos. Como vemos, el factor humano, si bien es cierto, es un 93%, pero la pureza de este concepto, de este elemento o factor, aplica en un 57%. Hay un 27% que se va a relacionar con el camino y que obviamente también va a afectar a la persona. Y un 6% se relaciona con los factores del vehículo y la persona. Si lo analizamos también, vemos que hay un 3% que va a ser una consideración integrada. Entonces, esta particularidad deberíamos tenerla presente cuando hagamos cualquier análisis sobre el particular desde cualquier empresa o desde una empresa que quiere empezar a hacer algún desarrollo importante en el tema de la movilidad segura. Pero aquí quiero introducir también otro concepto, que es el enfoque a procesos, pero con pensamiento basado en riesgos. Es decir,
tenemos que basarnos en evidencias. No puede ser lo que una persona piense o perciba. ¿Por qué razón? Porque la estrategia lo que va a permitirnos en cualquier organización es alcanzar los objetivos. Y en materia de movilidad segura, vamos a tener que hacer consideraciones importantes, no solo a nivel de procesos, como mencionábamos, sino a nivel de tecnología y a nivel de talento humano. Les decía que en el Congreso de Estocolmo o en la reunión ministerial de Estocolmo ya se habla que para este segundo decenio los fabricantes de automóviles deben empezar a incorporar tecnología. A mí me llamó mucho la atención los jóvenes que expusieron un método para incorporar un auxilio para las personas que manejan y sufren algún problema de salud, fundamentalmente entendí de infarto. Bueno, hay alrededor de 12 tecnologías que en este momento, desde regulación de luces, desde velocidad, desde acercamientos más allá de lo que es una distancia segura o cambios de carril o de velocidad, se encuentran para hacer uso en los vehículos. Una de las empresas decía que muchas veces las unidades financieras o de talento humano o algunas que tienen que ver con reducción de costos, se preocupan por qué le ponemos a las unidades X o Y dispositivo. Bueno, primero, porque no debemos olvidar que todo el tema de movilidad segura tiene como centro la persona, tanto la persona que está dentro de una unidad vehicular como la persona que convive aunque vaya en bicicleta o aunque sea peatón. Entonces nosotros debemos tener en cuenta a la persona y dentro de la organización se supone que partimos de que es un ser, un elemento valioso para el proceso que lleva la organización. Entonces, por eso es que cuando diseñamos cualquier estrategia, debe partir, como decíamos, de un pensamiento basado en riesgo. Tiene que partir de evidencias. ¿Para qué? Para que podamos satisfacer apropiadamente a las partes interesadas. Y esas partes interesadas, perdón, no necesariamente son aquellos clientes nuestros, sino que son todas aquellas personas que conviven en la comunidad o en el país o extra fronteras donde nos movilizamos. Y para complicar un poquito el tema, cuando hablamos de riesgo, no vamos a poder apartarnos de la incertidumbre. ¿Y por qué razón? Bueno, se entenderá que cuando hablamos de riesgo, la primera percepción que vamos a tener es una percepción cualitativa. Y muchas veces la cuantitativa hay que buscar mecanismos indirectos para poder identificarlo y poder cuantificarlo. Entonces muchas veces el riesgo podríamos calificarlo como una característica cuantitativa. Y resumo esta lámina diciendo que esto es de gran importancia cuando hablamos también de la continuidad del negocio. Hay empresas que producto de una mala estrategia no solo han afectado su imagen, sino que han afectado situaciones especiales dentro de la comunidad o dentro de los clientes que sirven. Rápidamente, para que veamos un poquito esto que mencionábamos al principio, la Organización Mundial de la Salud habla que cada año hay 1,35 millones de muertos por accidentes de tránsito. 3 de 4 fallecidos en accidentes de tránsito son personas del sexo masculino y una femenino. Y la edad, fíjense que las edades entre 15 y 44 años es de las edades más productivas, no solo en cuanto a capacidad de trabajo, sino en cuanto a desarrollo que tienen las personas. Y para ser un poquito acordes a todo esto que estamos viviendo y la información que nos transmiten día a día,
con el COVID, veamos lo que sucede y la probabilidad de morir en un accidente de tránsito depende también del lugar de residencia. Vea cómo estamos en América, cómo estamos cómo están en Europa, que es el país que, digámoslo así, ha hecho más esfuerzos, y así lo hemos visto. España, Francia, Alemania, etcétera, han hecho mejores esfuerzos. El 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones y ciclistas y motociclistas. Por eso es que ya no solo podemos hablar de seguridad vial como un concepto que va dirigido a la persona que opera una unidad, sino que tenemos, perdón, que tenemos que pensar en toda aquella persona que está alrededor de esa unidad circulando. Y no solo como empresa, sino también nosotros a la hora de desplazarnos a las diferentes actividades que tenemos. Definitivamente, entonces estamos ante una verdadera pandemia. El problema es que quizás para el COVID dicen que en 1 o 2 años se encuentren la vacuna. Para el problema del tránsito, lamentablemente, creería, es una opinión muy personal, no existe una vacuna que podamos ponérnosla todos, sino que esa vacuna son soluciones que deben encontrarse a nivel local, ni siquiera a nivel del país como una integralidad. Hay que empezar a desagregarlo a nivel local y hay que desagregarlo aún más a nivel de otras unidades como es la familia y como es las empresas. Permítanme diferir en algunos conceptos que se utilizan cuando se habla de cambio. Y es que se ha demostrado que en el adulto que trabaja, no podemos pensar en que podemos hacer cambio de cultura. ¿Por qué razón? Porque el cambio de cultura en seguridad o en prevención vial o en movilidad segura lleva mucho tiempo. Entonces pasará el próximo decenio, llegaremos al 2030 y vamos a empezar a hablar de la misma problemática. Por eso se habla de que a nivel del adulto los programas deben estar direccionados a un cambio de conducta consciente. Algunos le llaman conducta forzada. A mí no me gusta porque el forzado suena como a entrar en choque con las personas. Cuando hablamos consciente es porque estamos entrando a una negociación de realidades. El ejemplo que, el ejemplo que ponía la empresa Ecolab, creo, es uno de ellos. Ellos dicen, bueno, la llavecita no se la entregamos, sino hasta que la persona haya cumplido A, B, C. Y estoy seguro que la persona no solo cumple A, B, C, porque es de su interés por las facilidades que brinda la empresa, sino porque la empresa ha hecho un contrato de cambio consciente con cada uno de ellos. La ventaja es que ese cambio consciente, si no se introyecta, todos sabemos que introyectar es comer sin masticar, y cuando hacemos eso nos indigestamos, ¿verdad? Va a permitir que también esa condición y esa mejora que nosotros esperamos se vaya haciendo de una manera más rápida. Entonces, cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de cambio, tenemos que saber y entender o digerir cómo queremos nosotros ese cambio. Toda esa labor importante que hace el INS a través de los programas en escuelas, para niños, para jóvenes, ahí sí podemos lograr un cambio de cultura preventiva o un cambio de cultura en movilidad segura. ¿Por qué? Porque ellos están desarrollándose y tienen un tiempo suficiente para que cuando ellos ya lleguen a ser adultos, adultos jóvenes, etcétera, ya lleven inmerso esa condición. Por eso es que el esfuerzo que se haga es sumamente importante. Quizás todavía la cantidad no es suficiente, y no me refiero al trabajo tan importante que hace el INS, sino al trabajo país. Por eso les decía que me llamó mucho la atención cuando escuché Secretaría de Movilidad Segura del Ayuntamiento de Medellín. Vean que el concepto
es sumamente ampliado y no hay tiempo aquí para hablarle de una serie de temas que ellos abordan, pero definitivamente también ellos contribuyen a desarrollar un plan y una estrategia sumamente importante. Cuando aquí hablamos o se habla en este congreso de alianzas, ese es otro elemento sumamente importante. Y ayer, bueno, alguna de las participaciones, don Guillermo y doña Cristel hacían alguna observación sobre este particular. Bueno, adentrémonos un poquito más al tema que nos ocupa esta mañana. Para tratar de ser un poquito gráfico, quisiera que le prestaran atención a esta gráfica. Normalmente en las organizaciones tenemos una normalidad. Esa normalidad no significa que no van a existir accidentes de tránsito. Ese es un riesgo que existe. Escuchaba, y hago aquí un paréntesis, que si tratáramos la seguridad vial como se trata la seguridad en el trabajo, probablemente prohibiríamos la circulación de vehículos. ¿Por qué? Porque los factores con los que se trata la salud y seguridad en el trabajo son más estrictos, porque hay una concentración menor del riesgo. En cambio, cuando hablamos por las características de lo que es la circulación vehicular, no podemos crear ese estándar. Entonces, no es que vamos a aceptar el accidente como tal, pero sí tenemos que entender que esa convivencia que existe hasta que no hagamos cambios en los factores de movilidad van a tener y tenemos que plantear una normalidad. Y esta normalidad, la única manera es que la empresa la llegue a definir y diga, mi normalidad es 0 accidentes al año. Perfecto. ¿Verdad? O no voy a tolerar tal o cual acción de riesgo para mis conductores. Perfecto. ¿Por qué razón? Porque cuando se interrumpe esa normalidad, es porque sucedió un evento que definitivamente estaba fuera del alcance de todos nosotros. Y además de eso, va a generar una interrupción importante. Cuando existen sistemas de movilidad segura o sistemas de gestión de seguridad vial apoyado en alguna norma, la recuperación de la normalidad va a ser una forma inmediata y vamos a lograr tomar lecciones aprendidas. El efecto no va a ser tan impactante como podría ser en otros casos donde la interrupción nos genera una brecha más profunda y que muchas veces no podamos o nos impida llegar a una normalidad como la que teníamos. En esos casos es cuando la empresa funciona por la casualidad. No pasó a más por tal cosa. Y la última línea punteada nos dice que en este es el caso en que la empresa no contaba, no entendió, no supo que la seguridad vial o la movilidad es parte intrínseca del negocio. Entonces, como vemos, esto puede ser sumamente delicado. Veamos esto. Vamos a verlo muy rápido. Conforme nosotros dejamos que la siniestralidad o los riesgos de seguridad vial no sean considerados y empiecen a afectar la empresa o la marcha de la empresa, y cuando me refiero a esto, quiero que nos enfoquemos en la primera lámina, en todo el ámbito de actores que les mencionaba, ya no solo en lo que es una flotilla vehicular. Y como vemos, desde los costos, el efecto sobre los ingresos, también están los efectos sobre la imagen y algunos de estos efectos llegan a ser tan difíciles de recuperar que eventualmente podrían hacer que la empresa pierda mercado o en algún momento tienda a desaparecer o tenga que reestructurarse.
Para ser consistentes con la terminología, ¿verdad? Si no aplanamos en las organizaciones, la empresa corre el riesgo de tener una situación que los impacte en forma importante. Y aterrizando un poquito, nosotros no podemos perder, eso sí, que la seguridad vial, que ya dijimos, es un elemento estratégico, tiene que empezar a calar los aspectos importantes de la empresa. Misión, valores, estrategia, objetivos. Ayer o antier escuchaba sobre el código de ética y se hablaba que existe en algún lugar de los expositores un código de ética nacional. Excelente, yo creo que cualquier acción que se haga en favor de esto es importante. Pero llevarlo a esa dimensión significa o hacerlo una ley o que sea un saludo a la columna o a una pared o a un objeto inerte. Los códigos de ética, para que tengan valor, tienen que nacer desde las organizaciones, tienen que estar implícito en los valores y por lo tanto un valor importante que todas las empresas tienen que empezar a integrar es precisamente la seguridad y la prevención en todos sus elementos. Eso significa que logramos una alineación estratégica y que estamos teniendo entonces ya un pensamiento basado en riesgo, sea a través de la norma INTE 39001-2015 o la consideración del riesgo también a través de la norma 31.000-2011 y la 31.010-2012, que trae una serie de métodos también para valorar los riesgos. Como vemos, los sistemas de gestión son y serán una excelente ayuda con independencia de que se empiecen a certificar o no. Veamos esto. ¿Qué es el riesgo según la norma 31.000? Para mí es la mejor definición de riesgo que he escuchado y he tenido. Y vean qué sencilla que es en cuanto a su presentación, no así en cuanto a su entendimiento. Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en las empresas se van a producir efectos y que esos efectos, como bien decíamos, de una identificación cual y cuantitativa, necesariamente tenemos que disminuirle algunos elementos importantes. Entonces ahí es donde vamos a empezar a tener que entender lo que es riesgo inherente y riesgo residual. Pero si la empresa no tiene objetivos que estén claramente integrados a la prevención, definitivamente lo demás no sirve, no tiene, como ustedes ven, interés. ¿Por qué? Porque el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Si los objetivos de la empresa están mal elaborados, definitivamente, sobre este tema de prevención y de movilidad segura, definitivamente todo lo demás que nosotros hagamos no va a estar cercano a la realidad. Y para complicar un poquito el panorama, vamos a tener que empezar a retrotraernos a algunos de la información o cursos que recibimos en nuestra formación en las áreas de estadística, sobre todo en lo que es incertidumbre, ¿verdad? Y sobre todo vamos a tener que empezar a pensar en la incertidumbre epistémica. ¿Por qué? Porque esta es la que va a relacionarse con la falta de conocimiento que puede reducirse mediante la recopilación de datos. Esto significa también que ya nosotros no podemos pensar en que vamos a asignar al líder chi para que ésta sea la persona
que haga todo el esfuerzo e identifique los riesgos. No es posible que exista algo así. Tiene que ser una conjugación de capacidades, de esfuerzos dentro de la empresa y algunas veces con ayuda fuera de la empresa, porque se puede volver sumamente difícil la identificación de ciertos riesgos, sobre todo aquellos que tengan que ver con aspectos de orden psicosocial, con aspectos de nutrición, con ciertos aspectos ergonómicos, etcétera, etcétera. Daniel Kahneman es un psicólogo, pero todos lo confunden en algún momento con economista porque participó y obtuvo un premio Nobel en el área de la economía. Y él como psicólogo también entiende perfectamente que el juicio humano y la toma de decisiones siempre será bajo incertidumbre. Y aquellos tomadores de decisiones saben que uno nunca tiene toda la información. Algunas veces con lo que tenemos hay que tomar esas decisiones. Dice, confiamos mucho en juicios que formamos con muy poca información. Estos juicios van a estar de alguna manera influidos por la parte cognitiva, emocional y socialmente condicionados. ¿A qué me refiero cuando vemos esto? Estoy seguro que muchos cuando vieron la exposición de Ecolab, creo, ellos tienen un modelo que es sumamente interesante. ¿A quién no le va a interesar, caramba, llamarlo y decirle, yo quiero tener su experiencia, quiero hacer lo que usted está haciendo para obtener los logros, los resultados que usted está obteniendo? Y aquí permítanme sugerirles mucho cuidado con eso. No significa que todo eso bueno no nos pueda servir a nosotros. Claro, ese bench o ese benchmarking que podemos hacer nosotros con las empresas que lo hacen mejor es sumamente importante. Pero también les puedo decir con conocimiento de causa que si nosotros incorporamos un modelo sin tener claramente cuál es el concepto riesgo y el tipo de riesgo que nosotros manejamos, probablemente no vamos a obtener los resultados. Y aquí me permito traerles una experiencia se dice que en la época en que estaba en boga todo lo que era la calidad, sobre todo la calidad desde los aspectos de Japón, que fueron impulsores en todo este tema, en una conferencia en Estados Unidos, un empresario se mostró sumamente interesado y dijo, carambas, este es el modelo que a nosotros nos sirve. Yo lo quiero utilizar, le dijo al conferencista japonés, por cierto, yo quiero tenerlo en la empresa, ¿qué hago? Y la respuesta del señor fue, traiga japoneses, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la única forma de obtener los resultados inmediatos es utilizando o trasladando el mismo recurso que tenía la empresa. Así es en esto. Nosotros podemos hacer ese bench, pero si no conocemos el riesgo, no sabemos identificarlo, no hacemos un verdadero análisis de ese tipo de riesgos, definitivamente cualquier estrategia, cualquier plan, cualquier modelo o programa podría transformarse de una inversión a un gasto. Y máxime se puede perder credibilidad y no se pueden obtener los resultados. Entonces, por eso el riesgo, la verdadera identificación del riesgo nos va a permitir que no haya tanta incomprensión sobre el tema. Que si bien es cierto, no tenemos información total como la que quisiéramos, pero que no esté apoyada en una falta total de datos que nos permitan trasladarlos a información. O que haya tal ambigüedad que no sabemos si es más importante un tema A que un tema B. Y también la variabilidad. Y la variabilidad es la situación que ha implicado que muchas empresas dejen o abandonen un programa porque simplemente no están obteniendo los resultados que de alguna manera esperaban.
Y es que cuando nosotros nos abocamos en la evaluación de riesgos a nivel de movilidad segura en cualquier tipo de empresa, va a tener que permitirnos entender y priorizar los riesgos en varias áreas, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista reputacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos estos son elementos que nos van a permitir llegar al grado de madurez del ambiente de control relacionado con los riesgos. Caso contrario, como dicen los pilotos, sería volar sin instrumentos. Es decir, cuando un piloto va en un área montañosa y de noche o muy nublado, los instrumentos son los que le permiten esa navegabilidad. Si no, cuando se dio cuenta del problema, fue cuando chocó con un cerro, ¿verdad? Y ya dar marcha atrás es sumamente difícil. Esta lámina lo que nos viene a decir es la importancia que tiene diferentes tipos de técnica y cómo nos van a permitir construir la estrategia. No voy a ahondar mucho porque de alguna manera ya hemos de alguna forma visto diferentes puntos sobre el particular. También cuando hablamos de incertidumbre y variabilidad, tenemos que hacer consideraciones de una serie de mecanismos que todos en alguna forma hemos utilizado y que están más en boga. Desde lo que es la estratificación, desde lo que es la hoja de chequeo, desde lo que es tormenta o lluvia de ideas, Pareto, causa-efecto de Chicago, etcétera. Todo esto van a ser instrumentos importantes para poder definir y clarificar la información. Igual ya esto hemos visto cómo se van a interrelacionar. Bueno, todo esto ¿para qué es? Para que ustedes puedan tratar de entender por qué de estos métodos. Estos métodos no son la pomada canaria, ni mucho menos. Son dos métodos que se han ido ajustando para ser consecuentes con el modelo de cambio que se ha dado hacia movilidad segura o movilidad sostenible. Uno de ellos toma el concepto que les decía, ha incluido esta tercera reunión que se hizo este año en Estocolmo, donde la Organización Mundial de la Salud integra todo lo que el Foro de Naciones Unidas ha hecho sobre el particular y lo considera como un insumo para crear todas las políticas. Los que han y tienen y han trabajado en el tema de sostenibilidad saben que la materialidad forma parte importante del análisis. Y aquí partimos de lo que ISO 31000 establece en lo que es enfoque, el enfoque o la definición de riesgos. Y es que esto lo que nos va a permitir es hacer una consideración del riesgo, no solo por sus efectos positivos, sino por sus efectos, o más bien, no solo por sus efectos negativos, sino por sus efectos positivos. Recordemos que esta nueva definición de riesgo tiene estas consideraciones. Tradicionalmente, el enfoque ha sido la consideración hacia los efectos negativos, ¿verdad? Todo aquello que se constituye, en el caso de materializarse, en una amenaza o una debilidad para la empresa. Sin embargo, el concepto positivo de riesgo se vuelve en una oportunidad o en una fortaleza para la empresa. Y así como unos hay que minimizarlos, estos otros habría que fortalecerlos. Entonces, el análisis de materialidad, perdón, aplicado a los riesgos de movilidad segura, lo vamos a hacer en dos dimensiones.
de los temas más importantes de acuerdo a su relevancia. Primero, las contribuciones de la organización, como dijimos, pueden ser positivas y negativas, tanto a nivel de planificación o del impacto que tienen sobre los sistemas de gestión. También vamos a ver la subsecuencia o subsecuente influencia en los valores donde las empresas les va a permitir tomar decisiones. Es decir, aquí vamos a empezar a considerar todas aquellas partes interesadas que conviven o que nosotros convivimos. Los clientes, los consumidores, los proveedores, la comunidad, los líderes de opinión, las autoridades o instituciones, entre otros. Y de todos estos temas, definitivamente aquí es donde vamos a tener las prioridades. A nivel negativo, para desarrollar programas que nos permitan ese control. Aquí normalmente hablamos que debemos hacer una discriminación y empezar a trabajar con pocos temas, aunque surjan muchos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces al tener tanto no sabemos o nos perdemos en cómo abordarlos. Cuando vamos a estudiar el tema entonces de materialidad, esto puede realizarse teniendo en cuenta una serie de fuentes y medios, desde internet hasta consulta directa con cualquiera de estas personas, el acercamiento a la comunidad, el acercamiento a nuestros clientes, el acercamiento a nuestros proveedores, etcétera. Les recuerdo aquí también lo que decía este documento del tercer foro, dice que las empresas van a entender o van a tener que integrar el tema en toda su cadena de valor. Y cuando hablamos de su cadena de valor, va a significar que vamos a tener en cuenta todos estos actores que ya hemos mencionado. Y aquí me parece importante lo siguiente. Hace algunos años, quizás los que ya somos más viejitos, nos acordamos que ya por el año 90 el país sufre cambios con la llegada de nuevas empresas transnacionales, sobre todo en el tema de salud y seguridad en el trabajo, porque ellos empiezan a seguir este concepto de cadena de valor. ¿Qué pasa? Que ya no solo van a hacer las prácticas seguras dentro de su centro de trabajo con sus propios colaboradores, sino que le van a exigir a sus proveedores, sea de materiales, o de insumos, sea de servicios, sean visitantes o sean aquellos temporales que hacen algún tipo de actividad de mejora, que también ellos empiecen a integrar este tema. Y esa cadena de valor integrada es la que ha permitido que se haya avanzado de una forma quizás como no se pudo haber hecho antes de estos años. La definición de los grupos de interés relevante a través de conversar con todas las áreas claves definitivamente va a permitir saber quiénes son esos principales interlocutores. Normalmente deben ser considerados todos nuestros colaboradores, los sindicatos, etcétera, proveedores, clientes clave, etcétera. Y de ahí podemos empezar a desarrollar la herramienta. Esto lo que nos va a permitir hacer es priorizar. No voy a detallar tanto este tema porque me interesa más que tratemos de ver cómo funciona en la matriz. Pero el tema de materialidad aplicada a la movilidad tiene la ventaja, como les decía, que podemos ver no solo esos efectos negativos, sino también los efectos positivos. ¿Qué beneficios nos trae esto? Como hemos comentado, bueno, nos va a permitir enfocar
la estrategia, como dijimos antes, y los objetivos al negocio, hacia temas de mayor impacto, incluso salirnos de las fronteras muchas veces tradicionales, sobre todo en el tema de movilidad segura. Y eso también, ¿a qué nos lleva? Nos va a obligar de una forma positiva a tener que establecer un diálogo con los grupos de interés acerca de los temas estratégicos de la organización. Aquí se dio en una empresa que ellos no sabían por qué estaban generando tanto desgaste y situaciones de roce con la comunidad. Y no les había preocupado llegar a acercarse. Alguien en la empresa empezó a llevar el tema y la gente empezó, o los empresarios o los líderes de la empresa empezaron a acercarse a la comunidad y sacaron situaciones interesantes, quizás sencillas, quizás evidentes, pero que no han sido consideradas. Primero, que las calles eran de lastre, en invierno había mucho polvo, y en verano había mucho polvo, y en invierno las destrozaban y por ende las dejaban casi que intransitables. Las velocidades muchas veces hacían que los ciclistas tuvieran que salir de la vía o se vieran normalmente atemorizados de andar en bicicleta, sobre todo niños, por el tipo de vehículo que circulaba. Cuando la empresa entendió esto, empezó a hacer cambios desde sus conductores a todo lo que fue la participación comunitaria. También es importante identificar las necesidades de los clientes y consumidores para lograr crear de una forma más acertada cualquier política. Bueno, la matriz es sencilla, lleva mucha labor, digámoslo, preliminar. Esta matriz lo que busca es que a través de instrumentos, a través de una participación multidisciplinaria, podamos identificar todos aquellos factores de materialidad relacionados con un tipo de actor o stakeholder en particular. Esto nos lleva a identificar cada uno de ellos y empezar a darle una ponderación tanto a cada uno de los factores como también a una calificación que integraría cada uno de ellos. Entonces, como vemos, cada interlocutor va a tener una capacidad de calificar y darle un peso de acuerdo a su criterio y conocimiento. En este caso tenemos 4 factores, por hacerlo en forma didáctica. El peso debe sumar el 100%, no importa que sean 4, no importa que sean 10, no importa que sean más. Sin embargo, cuando vamos a cada stakeholder o a cada interesado, para cada uno de ellos, cada factor puede tener diferente peso. Y por eso es que aquí, al final, vamos a hablar de un promedio ponderado. Como ven, estamos llevando un análisis cualitativo a un análisis cuantitativo para poder tratar de darle un peso específico y saber cómo actuar. Pero no lo estamos haciendo con una sola persona, sino que estamos poniendo a varias de las personas con que nos relacionamos para lograrlo. Esto nos define el grado de importancia y nos define el grado de interés. Y de ahí que nos permita hacer análisis para ese cálculo de incertidumbre o variabilidad de algunos elementos. ¿Cuáles? Como el promedio ponderado, que es al final de cuentas lo que nos va a decir de todos esos 4 factores, cuál está incidiendo más a nivel de los interesados. Incluso me podría permitir desagregar en qué interesado incluso tiene un peso mayor y cómo atenderlo. También me va a decir esa asimetría que ciertos factores me pueden estar generando. Entonces, como ven, en resumen, este primer método se basa en el análisis de riesgos
considerando efectos positivos y efectos negativos, dándole una participación al interesado, a aquellas entidades o actores con los cuales convivimos dentro de todo ese proceso que identifica la movilidad segura. Vamos a empezar a utilizar, perdón, una serie de medidas y aspectos estadísticos o aspectos de análisis de información para poder llegar a concretar algunos de los puntos de análisis. A partir de aquí, ya tenemos una mejor posibilidad de crear planes que sean más concretos, más cercanos y que podamos medir. Que eso es algo clave, ¿verdad? Lo que no podemos medir, definitivamente no sabemos cómo está ejerciendo cambio. Y en el tema de la movilidad segura, o llamémosle seguridad vial, todo el mundo le tiene miedo a medir. Y es porque no hemos encontrado análisis apropiados. Finalmente, cuando tenemos esos valores, nosotros podemos construir una serie de matrices o una matriz que nos permite ir ubicando a nivel de grupos de interés y a nivel de impacto o de importancia hacia la empresa en estas tres condiciones: alto, bajo y medio. Como ven, el color nos va indicando si estamos hablando de un riesgo que tiene, vamos a pasarlos todos, que nos va hablando si estamos hablando de un riesgo que significa una amenaza o de un riesgo que significa una oportunidad. En esta gráfica y la línea punteada lo que nos dice es que todo aquello que esté hacia arriba de esa línea punteada tenemos que prestarle atención, sobre todo aquello donde el nivel de importancia es alto y el nivel de importancia estratégica también. A ver, si para los grupos de interés tienen alta importancia y también para la estrategia de la empresa. Esos son donde vamos a empezar a hacer un primer acercamiento. Otro de los métodos que se sugiere, y aquí sí ya va más hacia la parte negativa del riesgo fundamentalmente, con este ya no se puede evaluar de una manera tan clara lo que son oportunidades. Y es utilizar la matriz de Best. Si ustedes quisieran ahondar más en esto, en internet, ahí en Google pueden encontrar teorías sobre lo que es la matriz de Best. Este señor, Frederick Bester, bioquímico, ¿no? Que tuvo una carrera distinguida a nivel de Alemania y Suiza, colaboró en el Club de Roma, etcétera. Ahí pueden encontrar. Él creó esta matriz que se ha utilizado para múltiples situaciones y él lo hace en 4 cuadrantes. Tenemos el cuadrante de los críticos, donde tenemos un problema del total de activos y total de pasivos. Es decir, que aquellos factores dependientes tienen alto contenido activo y también alta dependencia de factores pasivos. Luego tenemos los activos en el cuadrante 4 y en el cuadrante 3 aquellos indiferentes, aquellos que no tienen un efecto activo importante ni tampoco tienen una influencia pasiva importante. Todos esos puntos los vamos a llevar igual a una matriz, ¿eh? Y ahí es donde vamos a identificar si tienen una presencia de condicionantes pasivos altos o una presencia de condicionantes activos altos. Veamos una empresa con la cual se trabajó hace algún tiempo. Esta empresa tenía enormes problemas, habían hecho intentos de seguridad vial, actividades de seguridad vial, pero al final los desecharon porque decían que las condiciones que tenían antes y después de todo el gasto, inversión que hicieron,
era lo mismo. Esta empresa no es de Costa Rica, es panameña, tiene transportistas a nivel de empresas, hace manejo transitorio de carga, manejo de logística, almacén, traslado nacional y traslado internacional. Como ven, tiene unidades de diferentes pesos y magnitudes. Esta matriz se basa en crear precisamente eso, ¿verdad? Una matriz de análisis donde yo voy a establecer de 10, 15 o los que yo necesite a nivel columnar y también a nivel de filas voy a irlos identificando. Eso lo voy a ir evaluando, esa matriz como ven acá, la voy a ir evaluando a través de 4 categorías. 0, no hay relación y normalmente no hay relación de dependencia cuando estoy hablando del mismo riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en el mismo punto de análisis. Pero cuando estoy ligándolo a otro factor, entonces ya yo puedo establecer si este es moderadamente, ligeramente dependiente, si es moderadamente dependiente o directamente dependiente. Por eso la escala va de 0, 1, 2 y 3. Veámoslo acá. Este lo que me da ya es el cuadro resumen de cómo, voy a devolverme tal vez para explicarles aquí un poquito. Como ven, cada factor de riesgo ahí que se coloca, yo voy a hacer la pregunta, ¿cómo me afecta el riesgo A con el riesgo A? Sabemos que 0, ¿verdad? Pero también cómo afecta o qué condicionante tiene el riesgo A con el riesgo B. Ahora, cualquiera puede decir, bueno, eso es muy sencillo, porque es una matriz simétrica. Entonces, lo que yo ponga ahí lo sigo repitiendo. No necesariamente. Por eso es que los resultados son totalmente diferentes. En cada uno de esos cuadritos, yo voy a poner 0, 1, 2 o 3 y al final lo que voy a obtener es el impacto que yo considero. Y voy a llegar a estos dos elementos, que es un valor en el eje X que proviene de la sumatoria de las filas, de todas las filas. Yo voy a sumar todos esos ceros, 1, 2 y 3 y al final voy a obtener en este caso 2. Y voy a sumar la parte columnar y ese me va a dar el valor en el eje Y, que sería en este caso para, no tienen objetivos claros de inmedibles en seguridad vial de 12,15. El valor mayor me va a permitir en el eje X o en el eje Y, me va a permitir establecer los ejes de referencia del cuadrante a que nos referimos. Aquí es un poco para que lo vean. Entonces vean que aquí ese eje o esos ejes de los cuadrantes van a tener movilidad dependiendo de los valores máximos que se tuvo en el análisis correspondiente. Y al final, ¿qué es lo que tengo? Al final lo que yo voy a tener es esta matriz que me va a decir cuáles tengo en el cuadrante crítico, que son los que debo analizar, cuáles tengo en un cuadrante indiferente, que los puedo dejar ahí, que no necesito meterle grandes recursos o de alguna manera también darles una atención. Y también en cuáles hay una dependencia directa de los activos o en cuál hay una influencia directa de los pasivos, que serían los cuadrantes 2 y 4. Aquí vemos qué significa cada uno de ellos, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando. Esa dependencia entre lo que son los problemas activos o la dependencia activa o la dependencia pasiva. ¿Qué es una dependencia activa? A la larga se pregunten ustedes. Bueno, la dependencia activa es aquella donde el riesgo o el factor se está magnificando a consecuencia de ese riesgo pasivo. Y la dependencia pasiva es que, si bien es cierto,
no tiene una relación directa, pero puede generar algún grado de condicionamiento. Bueno, con esto termino. Lo que más quiero dejarles es la idea siguiente. Debemos empezar, no es que hablar de seguridad vial no es un tema que en este momento ya pasó de moda, no, sigue siendo sumamente importante. Lo que pasa es que es un tema que está contenido dentro de un tema mayor y más amplio que es movilidad segura. Y para mí, una forma de pensar muy particular, ambos están en algo que yo les llamo, y que le han dado a llamar a algunos otros, movilidad sostenible. ¿Cuál es la importancia de los dos métodos? Bueno, lo que quise decirles es que dependiendo del enfoque que yo tenga, puedo utilizar uno u otro. El primero nos permite valorar el riesgo desde la norma 31.000, donde ese enfoque nos permite analizar los factores positivos y negativos y nos permite hacer una mayor integración de los stakeholders, de los interesados, la comunidad, el proveedor y todas estas personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Y un segundo modelo ya es más enfocado a la situación propia de riesgo como aspecto de debilidad o de amenaza. Esta variación, esta forma de presentarlos, lo que nos permite es trasladar una identificación cualitativa a una ubicación cuantitativa o cuantitativa, para que esto nos permita enfocar apropiadamente cualquier acción que nosotros tengamos. Y adicionalmente, si hacemos un bench, saber, de acuerdo a nuestro riesgo residual o al riesgo inherente que tengamos, cuáles son las mejores opciones que nosotros podemos aplicar para evitar que esos recursos que son escasos los podamos utilizar en mejor forma. Desarrollemos credibilidad interna, externa y contribuyamos desde cada una de esas unidades, como lo dice y repito el Foro Mundial, se integre a toda la cadena de valor. Finalmente, muchas gracias, muy honrado de este tiempo. Espero que les haya servido algunos de los puntos de vista. Puede ser que haya sido un poquito disruptivo, puede ser que compartan o no, pero lo importante creo de estos foros es trasladar formas de ver la situación y construir conocimiento. Gracias.